Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 3 y empezamos en 2 minutos, por favor. Ayúdenme registrando la asistencia en lo que es el chat, por favor, para tener el registro de asistencia de la reunión de hoy. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, en forma general vamos a continuar con la estructura de cómo se haría un proyecto exactamente con todas las fases de una metodología RUT. Como íbamos viendo, esta parte del caso de uso era para poder gestionar un sistema de notas, ¿sí? En el cual empezábamos con la fase de inicio, ¿sí? Que es aquella que iba a integrar lo que son los requerimientos. Se dividía en lo que son los requerimientos funcionales y los no funcionales. Los no funcionales vienen a ser lo esencial o lo necesario para poder ejecutar el sistema, algunas condiciones o algunos procesos. Luego, posteriormente, pasábamos al modelo del negocio, en el cual se va a especificar lo que son los subsistemas de cada institución para luego generar lo que son los casos de uso. Dentro de los casos de uso vienen a ser de acuerdo al actor o a los perfiles que va a tener su sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es los actores administrador y el actor profesor, que vienen a ser los que
van a utilizar el sistema y van a ir directamente a realizar las funciones. Posterior a eso, nosotros podemos dar el flujo de procesos en el cual cada requerimiento, se podría decir, tiene su funcionalidad y su flujo de proceso en sí, a sus excepciones y su flujo secundario adicional. Entonces, posteriormente a esto, sí, integramos a la parte de del flujo de trabajo de soporte. En este flujo de trabajo de soporte vienen a ser los cambios, en el cual yo tengo que decir qué propósito, qué alcance y qué objetivos yo voy a necesitar o voy a requerir en este sistema. En este caso, por ejemplo, tengo que hacer la administración de años lectivos, de estudiantes, personal, roles, cursos, lo que yo requiera. También aquí se hace lo que es las suposiciones y restricciones. Las suposiciones, como su nombre mismo lo dice, es suponer o simular algo que puede ocurrir y qué restricciones yo le podría dar a mi sistema de acuerdo a esas suposiciones. Luego también teníamos lo que son los entregables del proyecto, en el cual se basa en todo lo que va a necesitar para evidenciar que se elaboró un proyecto, en el cual lo primordial son los manuales de uso, manuales de técnicos, de configuración, ¿sí? Y pasamos a una siguiente etapa, a una siguiente, parte, que es la estimación de costos. Una estimación de costos siempre se va a trabajar con dos ideas. Una con la idea de un costo ideal, lo que se aproxima a considerar en el proyecto, y un costo real, en el cual yo tengo que ir detallando qué voy a utilizar y se pueden dividir en varios, se podría decir, componentes, en el cual puede ser el recurso humano, el software, el hardware, varios y un total. Posterior a eso se maneja lo que es el cronograma del proyecto. Dentro del cronograma del proyecto tiene que ir todo lo que se va a elaborar en el proyecto, de acuerdo a las fases. Como su nombre mismo lo dice y aquí mismo lo especifica, es, por ejemplo, qué se va a elaborar al inicio. La propuesta, se plantea el problema y luego pasamos a la fase de inicio. Luego a la fase de elaboración, a la fase de construcción, a la de transición y después ya a lo que es el despliegue. ¿Ya? En el entorno, que es otro punto, es en qué herramientas yo voy a utilizar. Voy a hacer una plataforma web, voy a hacer un sistema móvil, qué lenguaje voy a utilizar, qué estándar voy a utilizar y lo que yo requiera. En la fase 2 de la elaboración viene aquí ya lo que es el flujo de trabajo, pero del proceso, en la cual se basa ya en el análisis y diseño de mi sistema. Aquí tengo que realizar lo que son los diagramas de clases, ¿sí? Enfocado a mi base de datos. Puede ser conceptual, el modelo relación entidad, ¿sí? Y ahí va a ir diseñando todo lo que es mi base de datos de acuerdo a los diagramas. Por ejemplo, aquí tengo el diagrama funcional, ¿sí? Y tengo el diagrama también adicional, puede ser el conceptual, el lógico y el físico. ¿Sí? No es necesario que lo pongan todos los tres modelos, pero sí lo pueden enfocar con un modelo esencial, que viene a ser el conceptual, ¿sí? O el físico, que son los necesarios. Dentro de la implementación viene la arquitectura del software. Dentro de la arquitectura del software es cómo va a estar enfocado. Si va a ser un modelo vista controlador, si va a ser solo de escritorio, si solo va a ser de cliente, de acuerdo a la arquitectura que yo necesite. ¿Sí? Posterior a eso, yo tengo mis procesos o mis flujos de procesos de un CRUD en esencial. Un CRUD en esencial tiene que hacer lo que es la inserción, eliminación, la actualización y el listar o la consulta general. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso y cómo está estructurado en la secuencia? ¿Sí? Luego de esto, vamos a lo que es el diseño de interfaz.
Entonces yo puedo hacer un modelo o un bosquejo de que las búsquedas cómo se van a hacer, las ediciones cómo se van a visualizar, las inserciones cómo se van a hacer. Y luego viene lo que son las pruebas. Dentro de las pruebas, van el plan de pruebas que dice qué va a ingresar, cuáles son los resultados esperados y a qué requisito o funcionalidad le hace referencia. Y ahí va a ir especificando todo lo que se ha realizado. Es como las pruebas de aceptación que lo encontrábamos en una metodología ágil. Posterior a esto, tenemos lo que es el plan de desarrollo, que aquí dentro del plan de desarrollo ya viene específico con tiempos y porcentajes de ejecución. Cada vez que se vaya ejecutando, yo tengo que ir modificando mi porcentaje de, se podría decir, de ejecución, ¿sí? O cuán completo está. Entonces pongo un 50%, un 100% o lo que yo desee realizar, ¿sí? Entonces, en esto continuamos. Tenemos lo que es el entorno, ¿sí? Que allí también especifico qué herramientas voy a hacer. Dentro de la fase 3, que es la construcción, ya viene la implementación. En este caso ya viene las interfaces ya realizadas en mi sistema, ejecutadas y probadas, en el cual, por ejemplo, en la pantalla de inicio, cómo se visualiza y qué lo realiza, y así las diferentes fases, pantallas. A lo mucho se debe poner el cruz completo, que es insertar, modificar, eliminar y listar. Luego de esto, sí podemos hacer la gestión de cambios de configuración, en el cual si algún caso, algún requisito se modifique o se cambie, ¿sí? se va a pedir que hagan una siguiente tabla. Es posible que el requerimiento ya esté realizado, ¿sí? Ya se lo haya hecho, pero desean cambiarlo o configurarlo. Entonces, por eso se realiza la siguiente tabla en la cual dice cuál nombre, cuál pidió, en qué fecha lo pidieron, cuál es el nombre del producto, cuál es el dueño del producto, cuánto de tamaño de cambio se lo realizó, cuántas líneas de cambio o cuál es la medición de cambio, cuáles son las razones para el cambio, los beneficios, el impacto y el medio del cambio, ¿sí? Posterior a eso dicen la descripción del cambio. ¿Qué me sirve aquí? Me sirve para poder, se podría decir, especializarme que un producto o un requisito que yo había solicitado anteriormente no era lo que el cliente lo solicitó o no lo quiso. Entonces, en este caso, se hace una modificación, pero sin embargo, se debe de documentar por qué lo quiso cambiar, por qué beneficios los voy a tener y cuánto tiempo, sobre todo, me voy a demorar en este, se podría decir, producto. Posterior a eso, ahí viene lo que son los controles o la modificación que se realizó. Entonces digo, hago el cambio en un archivo .php, .js, lo que yo necesite o la extensión que sea mi archivo. Antes, ¿qué se hizo? Antes, ¿cómo estaba? Y ahora, ¿qué se realiza el cambio? Entonces, eso se debe de ir documentando para poder gestionar un mejor proyecto. Luego de esto me dice qué estado tiene, si está aprobado o no se aprobó, si tiene alguna información adicional y si requiere alguna información, ¿sí? Para levantar este cambio. ¿Sí? Vamos a lo que es la gestión del proyecto, en la cual se especifica lo que es la situación del proyecto. En esta parte, la situación del proyecto viene a ser lo que se ha generado, lo que se le ha atendido al cliente y se ha ejecutado, dando como primeros logros lo que es el manual de usuario y de configuración e instalación. Dentro del manual de usuario viene a ser lo que son las interfaces de mi sistema y el de configuración e instalación puede ingresar en el manual técnico, ¿sí? Como primer punto puede ir en el manual técnico
lo que son la configuración, si necesito algún servidor, si necesito algún importar a la base, qué necesito, qué requerimientos se requiere para la instalación. Dentro del plan de desarrollo, ¿sí? Aquí ya viene lo que se ha realizado, en qué tiempo se estimó y se ha tenido algunos cambios. En este caso, nosotros decimos, este requisito o esta actividad, por ejemplo, de modelado de negocio, el plan inicio tenía 5 puntos, pero el plan de duración duró un punto, y a la final el inicio empezó en 18 semanas, se realizó teniendo una duración de 4 horas, ¿sí? Le puedo poner así, o a su vez, sí, puede ser lo real versus lo planificado. Ahí hay un medio de comparación que se pudo cumplir y que no se pudo cumplir. Entonces, luego venimos a lo que es el entorno. Aquí ya digo, qué se utilizó y qué patrón de diseño lo estoy ejecutando. Entonces, esto me va a permitir que a mi base de datos, ¿sí?, y a mi programación tenga una estructura. Por ejemplo, esta base de datos, ¿sí?, maneja lo que son las claves o la conectividad mediante una estructura y un patrón. El patrón se llama singleton, ¿sí?, y la estructura es patrón modelo vista controlador, en el cual un patrón modelo vista controlador es el cual me va a permitir, ¿sí?, ir gestionando por capas. Una capa viene a ser la base de datos, luego viene la lógica o la estructura, la conexión a mi base de datos para acceso de información, y luego viene la de interfaz, que viene a ser todo lo que es HTML, o se podría decir su cara bonita a lo que es mi aplicación. Entonces, tengo diferentes programas, puedo ir adjuntando un ejemplo de la programación, con qué finalidad, de que se conozca qué realiza cada proceso. Vamos a la siguiente fase. La fase 4 es la de transición. En la transición ya viene a ser como la implementación de todo mi proyecto. Ahí yo tengo que especificar qué manuales dice, ¿sí?, y qué pruebas se ha realizado. En este caso, yo tengo que decir cuán exitoso o cuán de porcentaje fueron exitosas de estas pruebas. Es decir, tuvo un 100% de aceptación las pruebas, o tuvo un error del 5%, o que se pudo realizar. Pero también dentro de las pruebas yo tengo que decir qué lo realicé o cómo lo realicé. Por ejemplo, para poder hacer un proceso completo para un registro de notas, yo tengo que crear el año, crear usuarios, crear materias, asignar materias y docentes, ingreso de estudiantes, el sistema autogeneró la base de datos, algunos docentes, qué pasó, se imprimieron los primeros bosquejos de libretas, sí, todo el flujo que a la final va a contener o va a componerse todo lo que tenga mi sistema, o en su mayoría. Dentro del despliegue, ¿sí?, es como un certificado, el cual indica, ¿sí?, se puede decir, el cliente o el dueño del sistema que ha cumplido o que ha generado satisfactoriamente ese sistema. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cerrar un proceso e indicar que sí se entregó satisfactoriamente el sistema, ¿sí?, y se realizó o se tomó como prueba o como prueba piloto, ¿sí?, se podría decir, un proceso. ¿Sí? Debe haber sus legalizaciones, y abajo posteriormente cuáles vendrían a ser el flujo de soporte. ¿Sí? Toda esta documentación se lo deberá anexar, ¿sí?, a un disco en el cual debe de estar la documentación, el manual técnico, el manual de usuario y sobre todo el sistema. Referente a esto, no sé si tenemos alguna duda, chicos.
Chicos, ¿alguna duda? Por mi parte, no, Inge, no hay ninguna duda. ¿Ya? ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Ya. Vamos a diferenciar qué es un manual técnico y qué es un manual de usuario. Dentro de un manual de usuario, sí, yo puedo hacer lo siguiente. Digo, ¿a qué se basa o qué se necesita, qué se requiere para poder, se puede decir, utilizar este sistema? Entonces yo puedo tener los requerimientos, navegadores, tener instalado algún software, haber configurado el acceso al Internet, tener algún correo electrónico y así. Posteriormente yo le empiezo por pasos o por requerimientos, dependiendo de lo que yo requiera. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es acceso al sistema. Entonces tengo que hacer una breve descripción de lo que se realiza, que se hace en el acceso del sistema, se pone la imagen o la captura de su sistema y posteriormente digo en la figura 1 se anexa la autenticación en el cual me va a pedir el usuario y contraseña y realizo los procesos. Una vez tengo que ir cumpliendo cada interfaz que tenga mi sistema, ¿sí? Y haciendo pruebas. Por ejemplo, aquí dice el formato de registro del proyecto. Entonces digo, qué título tiene, qué palabra necesita, voy agregando datos, sí, voy agregando el resumen y ahí digo, ¿qué se debe de ingresar? Por ejemplo, digamos que en las palabras claves es un campo obligatorio o solo es informativo. Entonces, como es solo, no es obligatorio, entonces lo puede dejar, como dice, una ayuda rápida o puede ser no llenado. ¿Sí? Tengo que ir especificando algo que se entienda a los usuarios que no sean necesariamente desarrolladores, sino pueden ser cualquier persona externa. Y ir explicando en palabras no tan técnicas, pero entendibles que el usuario comprenda qué realiza este sistema. Entonces, esto solo es interfaces y qué realiza cada proceso. Eso es lo que realiza un manual de usuario. Mientras que un manual técnico es un poco más detallado, en el cual viene a ser un pequeño resumen de la metodología que yo ya he especificado. Por ejemplo, tengo lo que es un objetivo, cuáles son los procesos, cuáles son los requisitos del sistema, qué herramientas se utilizan para el desarrollo, qué instalación de aplicaciones se necesita, el modelo de clases, el diagrama de casos de uso, el diagrama de entidad-relación, el diccionario de datos, la copia de seguridad de base de datos y restaurar. ¿Sí? Entonces, originalmente, ¿qué objetivo tiene un manual técnico? Un manual técnico es informar y especificar a un usuario, pero el usuario viene a ser el desarrollador, el cual va a poder mejorar, va a poder dar algún soporte a este sistema. Entonces, eso se enfoca o eso se realiza este proceso o este manual técnico. Luego dicen los procesos. ¿Qué procesos se requiere? O los requisitos, más que todo. Entonces, tengo que ingresar al programa, ingreso datos de registro, de usuarios, de productos, de ventas, de lo que yo desee. Esos son procesos de entrada. Mientras que los de salida es lo que se visualiza, como reportes, consulta de inventarios, de usuarios, ¿sí? O lo que yo requiera. Los requisitos de mi sistema. Dentro de los requisitos de mi sistema son lo que necesito para poder programar y configurar mi sistema. Entonces ahí sí yo necesito saber qué hardware utilicé o qué hardware por lo menos necesito y qué software se requiere. Por ejemplo, yo programé en Java, yo programé en C Sharp, programé en C++, en PHP, en lo que yo haya utilizado o haya programado, yo necesito. Entonces, ahora sí digo qué herramientas utilicé. Lenguajes de programación. Entonces,
Por ejemplo, aquí puedo utilizar Java, MySQL y Android Studio para lo que es móvil, ¿sí? Luego tengo que poner las instalaciones de mi aplicación. Es decir, para poder instalar Java, necesito primero descargarme el JDK, poder instalar ese JDK, luego necesito generar mi proyecto, hacer el ejecutable, ¿sí? Y realizar diferentes opcionalidades. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, necesito descargarme el APK cuando es una aplicación móvil Android y realizar los procesos de instalación. Sí, ahí se hace vuelta luego el modelo de clases, que son los esenciales. Aquí solo se ponen dos modelos, el modelo de clases y el modelo entidad-relación. También se pone lo que son los casos de uso. En esta parte, sí, si se dan cuenta, es un solo caso de uso, pero tienen dos actores que pueden realizar casi los mismos procesos. En este caso, yo tengo el cliente y tengo el administrador. El cliente tiene sus funcionalidades, por ejemplo, la venta directa y recibir el producto, mientras que un administrador puede realizar el registro de clientes, de productos o de lo que yo requiero, ¿sí? Se hacen pequeños cuadros en los cuales dicen qué caso de uso hace, qué actor hace y qué descripción se hace o cómo se lo hace, ¿sí? Luego de eso, tenemos el diagrama entidad-relación. Este debe ser completo, tal cual está en mi base de datos. Y para luego poner el diccionario de datos. ¿Qué finalidad tiene un diccionario de datos? Un diccionario de datos está enfocado a que la tabla, si tenga un nombre y qué necesita o qué se va a realizar esta tabla. Luego necesito los campos. Y estos campos van a identificarse qué tipo de dato va a tener. Es decir, un tipo de dato es qué valores va a permitir registrar. Por ejemplo, en este caso el ID es entero, sí, un número entero, el cual me va a permitir solo ingresar números. ¿Ya? Ayúdeme, denme un minutito, por favor. Lo siento, chicos, tuve una pérdida de información.
A ver, continuemos. En referente a lo que es el diccionario de datos, como les decía, es más informativo para el programador, el cual me va a decir qué tipos de datos va a tener, qué campos voy a tener y qué longitud va a tener o tamaño va a tener este campo de texto. Adicionalmente, cuando dice puede decir si es primaria, si es foránea, bueno, eso ya lo están conociendo actualmente en base de datos ustedes actualmente para que vayan comprendiendo, ¿ya? Posterior al diseño de la base de datos, ¿sí? Viene lo que es la configuración y seguridad o copia de seguridad a mi base de datos. En este caso yo tengo que decir cómo yo saqué mi respaldo de base de datos y cómo accedo o restauro mi base de datos. Y ahí pongo mi proceso. Todo esto es lo que debe de contener, ¿sí? Se podría decir, un software, ¿sí? Con la documentación. Si ustedes logran ver, bueno, es bastante documentación porque es una metodología tradicional. Vamos a ir viendo o comparando una metodología ágil, es un poco menos, pero sí igual se necesita documentar lo esencial. No sé si referente a esto eh, puedan indicarme alguna duda, alguna pregunta, chicos. No sé, ¿alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No creo que haya pregunta, Inge. Ya, gracias. Entonces, a ver, bueno, en forma general mi asignatura es teórica, se podría decir, más que práctica, pero yo me alineo más a lo que es su proyecto de innovación. Entonces, yo les hago la parte o les ayudo en la parte de documentación y las otras asignaturas en la parte de, se podría decir, gestión, ¿sí? O elaboración. En este caso, como yo les venía diciendo, en la parte de aula virtual ya está activo las dos tareas, ¿sí? En referente a lo que son las tareas, ya fueron subidas, ¿sí? Como les decía hasta hoy día, que puedan generar los grupos de trabajo. Tengo 4 grupos de trabajo en los cuales ya están respondidos los problemas. Entonces van a ir viendo en los foros, ¿sí? En el foro de la actividad que ustedes tienen ya un PDF. Dentro del PDF, ¿sí? Ahí va a estar los problemas. Ustedes ahí va a estar detallado, por ejemplo, problema 1, que se quiere elaborar tal proceso y ustedes lo deban de ir cumpliendo, dado los pasos de la metodología o las fases. Hay 2 partes. Es el mismo proyecto para las 2 actividades. La primera actividad es con la fase 1 y 2, fase de inicio y de elaboración, y la fase la actividad 8 con la fase, se podría decir, 3 y 4, que es construcción y transición, ¿sí? Los puntos que deben de cumplir, sí, se podría decir, cada actividad la deben de poner de acuerdo al orden que está aquí. Problema, solución, requisitos, modelado, el flujo, ¿sí? Elaboración y lo van realizando. En el caso que yo les indico, por ejemplo, un diagrama de clases o conceptuales es algo básico, ¿sí? De un requisito, por eso les dicen de un requisito más o menos qué se necesita para esta base de datos. Por ejemplo, digamos que yo necesito
gestionar usuarios. Entonces necesito la tabla usuarios, la tabla perfil y voy generando este diagrama, ¿sí? De un requisito, ¿sí? Que se necesite, de los problemas que yo les envié. Como los trabajos en equipo, ustedes lo podían dividir. Ya los grupos, ustedes ya lo han presentado. La actividad está para el 18 de septiembre. Tendrían de aquí 2 semanas, ¿sí? Completas para que ustedes lo puedan ir realizando y cumpliendo tanto la actividad 7 como la actividad 8, de acuerdo a los requisitos que están aquí. ¿Sí? No sé si de referente a estas dos actividades tenemos alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? Inge, yo tengo una pregunta sobre tu trabajo en grupo. ¿Había algún número máximo de integrantes? No me fijé en eso. Sí, tenía máximo 4 personas. Ok, Inge, gracias. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional? Ya. De igual manera, yo les facilité el día de hoy ya las notas, se podría decir, finales del primer parcial, en el cual están divididas en actividades calificadas y en actividades no calificadas. Entonces, las actividades calificadas eran 6, ¿sí? Hasta la evaluación del primer parcial, que la debían cumplir y lo han ido subsanando los que no han entregado. Y las actividades no calificadas son extras que ustedes pueden cumplir, pero al momento de cumplir obtuvieron puntos adicionales a su examen del primer parcial o puede ser alguna actividad que desean recuperar. Eso no hay ningún problema de poderlo cambiar. Entonces se consideró lo que son los cuestionarios, la participación en el foro de tutorías, las actividades no calificadas como son foros adicionales a las tutorías, juegos, glosarios o lo que yo realice. Entonces por eso se ha considerado esta parte como puntos adicionales. Entonces de la misma manera, si ustedes participan, si se les motiva de esta cierta manera para que cumplan todas las actividades, sean calificadas y no calificadas, para que tengan puntos adicionales en las diferentes tareas. Es por eso que se ha ido activando foros, ¿sí? De apoyo para que ustedes vayan contemplando. En este caso ya fueron cumpliendo, ¿sí? El primer foro no calificado. ¿Sí? Asimismo, se va a escribir otra actividad, vuelta en el de tutorías, para que cumplan también la inscripción de capacitación continua. Se va a dar puntos adicionales al momento que ustedes se hayan inscrito en la capacitación continua referente a lo que son fundamentos de redes y conectividad o redes Cisco que estamos ofertando aquí en la institución. Entonces, van a tener puntos igual adicionales a la inscripción y a la aprobación del curso con emisión del certificado. Entonces, los cursos ya se cerraron la inscripción. Si ya se inscribieron, pueden enviarme las capturas con la opción de responder para que tengan ese aporte. Si no, si todavía no se inscribieron, tienen el día de mañana para poderse inscribir en los cursos, ¿sí? Puedan seguir de manera virtual. A lo mucho van a tener 3 videoconferencias, van a ser grabadas en el caso que no puedan asistir, pero se les invita para que se sigan educando y sigan mejorando sus conocimientos de acuerdo a otras áreas relacionadas a lo que es desarrollo de software. Entonces son 2 temas muy importantes que les fortalece a ustedes en el área de conocimiento. Eso están activos, ¿sí? El foro de tutorías para que se puedan puedan enviar la captura. Si digamos no realicé la captura, sí pueden realizar nuevamente el proceso, si no la opción de no enviar nada más tendrían que hacer.
para continuar el proceso. Entonces están ya los recursos bibliográficos de la unidad 3, las grabaciones también están activas y adicionalmente está una evaluación de la unidad 3 enfocada a lo que es ya un aplicativo de metodología de RUT. Posterior a eso, sí, la próxima semana veríamos lo que es ya la planificación, lo que es Project, y arrancamos con la metodología Scrum. Para la metodología Scrum, sí, ya necesito o ya se requiere tener bien claro su proyecto, ¿sí? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué han pensado hacer? Y todo eso se requiere ya de aquí a 15 días porque vamos a trabajar con esta metodología. La clase anterior estábamos trabajando, pero había dificultades que no comprendían o no conocían bien su proyecto. Entonces, les invito a que conozcan bien, se les va a hacer pregunta porque va a ser actuación en clases para de aquí a 15 días. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta y lo vayan realizando. Con la unidad 4 terminaríamos ya el parcial, que se ha considerado ya este mes y el próximo mes, y tendrían sus notas. No sé si referente a esto tenemos alguna pregunta o por el momento podríamos quedarnos hasta ahí y la siguiente clase ya podríamos continuar. Milton me dice que desea hablar. Si me puede indicar. Buenas noches, Inge. Disculpe, esta clase sí lo voy a subir a la plataforma. Sí, todas las clases están subidas a la plataforma. Todas lo que hemos estado realizando, los documentos, todos están subidos en aula virtual para que puedan revisar. Muchas gracias, Inge. Solo eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Solo una aclaración antes de terminar, ¿sí? Al momento de que ustedes revisen sus notas, hay 2 talleres que realizamos. En este caso, por ejemplo, si le pongo el taller del 1, ¿sí? Había 2 partes, se calificaba uno el envío y otro la evaluación. En este caso era el 75% el envío y el 25% era la evaluación. Algunos tienen, por ejemplo, aquí tienen 0. ¿Por qué? Porque no lo evaluaron. A los compañeros tenían fechas hasta más del 21 y no evaluaron. Entonces ahí sale el 0, pero no significa que tienen 0 en la actividad. Si se dan cuenta, tienen aquí 75, digamos, por ciento y 0 en el envío. ¿Y cuál es el total de la nota? Es 7.5, porque no evaluaron. Asimismo, les ha de salir algunas actividades, pero tienen que darse cuenta que el taller 1, el total, esta es la nota que obtienen, y el del taller 2, igual la fila del total es la que van a obtener. Entonces, si tienen 0, por ejemplo, ahí si ven que es 0, no es que tienen 0 en la actividad, sino tienen 0 en una parte de la actividad que era la evaluación. ¿Sí? Entonces, eso para que lo consideren, que sí es importante también la evaluación porque tienen puntos, ¿sí? A su calificación total. Entonces, eso para aclararles, chicos, ¿sí? Si no tenemos más dudas, terminaríamos la clase de hoy. Sí, ya va a ser subida la clase y cualquier cosa nos veríamos la próxima semana, por favor, el 14 de septiembre a las 7:30 mismo, por este mismo enlace para que podamos continuar. Gracias, chicos, y nos veríamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.